¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches de viernes. 21 horas, 1 minuto en este momento en Asunción, 19:08. La temperatura está soplando un vientito del sur, por lo menos acá en nuestra zona. Hoy, estimados amigos, vamos a abordar dos temas que a lo mejor a mucha gente le parecen insólitos, pero que tienen que ver, uno, con la realidad de nuestra situación en el universo. Aunque ustedes no lo crean, hubo documentación oficial esta semana y lo vamos a abordar. Y lo segundo es hasta qué punto una autoridad pública puede determinar nuestra conducta sexual. También ocurrió en nuestra sociedad, en la cárcel de Buen Pastor, y lo vamos a desarrollar. Antonella Briñarero, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Leo. También a toda la audiencia de ABC TV. Y realmente temas súper interesantes porque con hurgar un poquito aquí, un poquito allá, se encuentran cosas súper interesantes en este tema que dejó entrever el Buen Pastor. La requisa en el Buen Pastor. A mí una cosita nomás que quiero adelantar del tema que vamos a abordar. La discusión, estimados amigos, toma el estado que tomó, y esto fue tratado incluso en la Cámara de Senadores, porque efectivamente la ciudadanía tiene derecho a establecer un límite muy preciso a la autoridad pública, hasta dónde puede avanzar la autoridad pública sin convertir esto en un estado totalitario. Y este límite creo que se fijó, por lo menos en términos de opinión pública, Antonella, esta semana. Así que mucha gente se rió del tema, pero no es un tema para reírse. No solamente eso, Enrique, dejó entrever una situación que muchas veces no se quiere tratar, no se quiere abordar por las propias autoridades, se deja mucho de lado. Es una cuestión de discriminación, estamos hablando de las reclusas del Buen Pastor, numerosas falencias que pasan estas mujeres. Y bueno, ¿cuál es el compromiso del Estado para lograr que estas mujeres, después de cumplir su condena, se reintegren a la sociedad como buenas ciudadanas y no vuelvan a caer en cuestiones de repente que el día de mañana puedan hacerlas volver? Y lo que viven ahí dentro del penal, que después de revisar un poquito y lo que decías, es terrible realmente, es terrible. El autoritarismo ahí adentro. Y Leonardo Nicanor Duarte, ¿cómo te va? ¿Cómo está usted, mi estimado Enrique? Bien, gracias. Bueno, esta semana, estimados amigos, por primera vez en la historia, la Marina de Estados Unidos, no alguna asociación privada de ufólogos, no, la Marina de Estados Unidos reconoció 3 documentos fotográficos con lo que normalmente denominamos objetos voladores no identificados. Sí, de hecho videográficos, son videos. Videos. De 3 aviones. Bueno, usted sabe, mi estimado Enrique, yo soy racionalista full. Somos 2. Claro, y a eso vamos. Y todo fenómeno de esta categoría siempre lo intentamos analizar racionalmente, y es lo que intentaremos hoy. Pero sí es muy llamativo por la fuente que usted muy bien ha dicho, la Marina de los Estados Unidos, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y la gente puede, por supuesto, opinar de ambos temas a nuestro WhatsApp. Tenemos límites sobre lo que es nuestra conducta sexual en Paraguay. ¿Puede una autoridad pública definir lo que podemos y no podemos hacer en materia de conducta sexual en nuestro país? Queremos saber qué piensan ustedes. Y ¿estamos solos en el universo? Si no estamos solos, nos están visitando. Lo vamos a abordar enseguida y queremos la opinión de ustedes al 0971-444-200, que es nuestro número de WhatsApp. Así que estamos esperando nomás ya las opiniones de ustedes. Bueno, Antonella, empecemos. Requisa en Buen Pastor y se decomisa un consolador. Un consolador, sí. Fue noticia varios días, fue motivo de un discurso en el Senado de la senadora Esperanza Martínez. Bueno, ponernos un poquito en detalle, en contexto. Sí, el caso en sí fue tomado de manera jocosa, digamos, por varios medios, periodistas y la sociedad en sí. Pero detrás de eso hay algo muy importante, que es lo que decía, hasta qué punto las autoridades pueden definir, limitar o imponer lo que es la conducta sexual. En el Buen Pastor, la requisa de este consolador, este objeto que es justamente para satisfacer la necesidad sexual que todos los seres humanos tienen, sea hombres, mujeres, mayores, menores, bueno, todos tienen eso, es algo propio de la naturaleza.
dejó entrever que no existe para las mujeres una política que les permita a ellas gozar plenamente de lo que es la sexualidad dentro de lo que es este tema, estando privadas de su libertad en el Buen Pastor. Buscando, Enrique, vos sabés que las autoridades no, aparte de lo que dijo Esperanza hoy, no encontré que otras autoridades hayan planteado, por ejemplo, esto como una política. Y busqué más en qué hicieron en otros países. Y en otros países tomaron tan en serio esto que empezaron a hacer estudios de cómo influye en la conducta de las personas que están privadas de su libertad el tema de la sexualidad. Varios países, entre ellos Chile, mencionaron, conocen, en Chile, por ejemplo, las privadas se conocen como venusterios. ¿Cómo se llama? Venusterios. Venusterios. Venus. Lugares de Venus. Venusterios, sí. Sí se le llaman a las privadas, ¿verdad? Y dicen que uno de los resúmenes que dieron es que uno de los elementos más tensos y generadores de conflictos es la insatisfacción sexual de las personas privadas de libertad. Eso no lo resumen, y un estudio que fue realizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud en Chile estamos hablando. Bueno, viendo un poquito más, en Argentina también se hizo un análisis sobre esto, pero en Paraguay no hay, las autoridades no abordan esta situación. Y las reclusas que están en el Buen Pastor no tienen acceso a este tipo de, no sé si llamarlo servicio o privilegio, ¿verdad? Porque una prestación. Si te pones a comparar lo que es en Tacumbú los hombres pueden dejar entrar a las mujeres que quieran cuando ellos, obviamente algunos pagan por el servicio, otros tienen a sus parejas, obviamente, entran sin problema alguna. En el caso de las mujeres, a las mujeres del Buen Pastor, se las lleva, cuando ellas tienen a su marido en Tacumbú, se las lleva hasta Tacumbú, no va a venir el marido, o sea, no le traen al marido hasta el Buen Pastor, porque no hay un lugar donde ellas puedan tener ese encuentro íntimo que necesitan justamente. Y en el caso de las mujeres lesbianas es mucho peor. No se reconoce ni siquiera la posibilidad de que ellas puedan tener un encuentro con sus parejas mujeres. O sea, una chica que quiera estar con otra chica simplemente recibe una negativa de parte de las autoridades. No puede, no hay un lugar. Y tienen que recurrir a excusas, digamos, para poder ingresar y estar juntas dentro de lo que es la celda ahí mismo. O sea, ellos no tienen una privada para que dos mujeres puedan tener un encuentro íntimo en el Buen Pastor. Vean las herederas, ese tema entre paréntesis. Exactamente. Permitime un ratito, Antonella, está nuestra compañera Susana Acuña justamente, con Carolina Robledo de Aireana. Susana, ¿vos me estás escuchando? Te escucho, Enrique, perfectamente. Bueno, aquí estábamos teniendo ya una conversación previa con Caro y bueno, estamos hablando de muchas cosas y entre ellas justamente nos estaba comentando sobre el comunicado que quitaron de la organización Aireana en relación a lo ocurrido justamente en el penal del Buen Pastor y lo que es también el derecho a la vida sexual, a disfrutar de la vida sexual por sobre todas las cosas. Pero ya vamos a conversar con ella. Bueno, Caro, en un comunicado, ¿puedes comentarnos un poquito al respecto cómo fue que asumieron esta postura también? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para toda la audiencia. Sí, de hecho nosotras aprovechamos un poco este momento donde, bueno, fue así como un poco desde la burla como fue tratado, ¿verdad? El tema de un dildo que fue requisado en el Buen Pastor, ¿verdad? Fue como la gran noticia y todo el mundo hablando de eso. Y también en medio de todo eso se habló del tema de las visitas íntimas, ¿verdad? Hacia todas las personas y también en especial entre parejas del mismo sexo, digamos. Entonces nosotras quisimos aprovechar un poco para volver a sacar ese tema a la luz. Es un tema que Aireana está trabajando desde hace muchísimos años. Y la idea es un poco rescatar eso y bueno, poder ver más allá de los prejuicios existentes que hay y de todo lo que salió a raíz de eso, ver cómo se puede avanzar. Porque hay algo del que no se habla, ¿verdad? Que existe un reglamento desde el 2012 que es amplio, que no discrimina la orientación sexual ni la identidad de género de las personas. Entonces, y que pueden acceder a las visitas íntimas, ¿verdad? Esto ya se cambió en el 2012, sin embargo, hasta hoy no es efectivo, digamos, ¿verdad? Entonces, para nosotras es un tema de discriminación y un tema como que no importa, ¿verdad?
Sí es cierto y sabemos que, bueno, que una ley está encima de un reglamento, pero ¿por qué no se puede ver más allá, verdad? Si existe ese reglamento que ampara que las personas puedan ser libres, ¿verdad?, con su sexualidad, ¿por qué no usar eso que una administración anterior ya vio y ya trató de rescatar un poco y de ver este tema, que es un tema de discriminación también, más allá de muchas otras cosas que entendemos, ¿verdad?, bueno, que en las cárceles se dan también otros procesos, otras cosas que de repente no sabemos las personas que están fuera, pero sí una voluntad antes. Y entonces, ¿por qué no seguir esa voluntad de no discriminar a las personas, verdad? Caro, ¿usted en algún momento recibieron alguna denuncia justamente por esto que comentabas, que parejas del mismo sexo, por ejemplo, y si una de ellas está recluida, no pueden llegar a concretar ese encuentro íntimo? Sí, exactamente. Nosotras venimos trabajando este tema desde el 2011. En ese momento existía un reglamento donde sí limitaba a parejas solamente heterosexuales, pero desde el 2012 ese reglamento se cambió. Y después, unos años más tarde, empezamos también a trabajar y con las personas, con las mujeres que estaban que están recluidas en el Buen Pastor, a través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Entonces ahí se acercó en ese momento la comisionada Diana Vargas y empezamos a trabajar con ella también este tema, ¿verdad? Empezamos a hacer acciones que, bueno, que podían llevar más adelante del tema de la discriminación y escuchar un poco no solamente a las mujeres privadas de libertad, sino también a las personas que trabajan con ellas, ¿verdad? Y incluso ellas mismas, ¿verdad? Las propias funcionarias y funcionarios del Buen Pastor nos decían que era mucho más fácil si las personas estaban felices ahí dentro, ¿verdad? Y una de las formas de ser feliz era poder estar tranquila con su pareja, ya sea la pareja que tenga ahí dentro o la pareja que esté fuera, ¿verdad? Y entonces, bueno, y el reglamento no funciona porque simplemente no se quiere hacer caso, ¿verdad? Mucho tabú, al parecer, detrás de todo. Sí, mucho tabú, también mucha hipocresía, porque en realidad también sabemos que, bueno, que eso, el tema de las privadas funciona también, hay detrás también ciertas cuestiones económicas, ¿verdad? Entonces, sabemos nosotras que de repente si alguien, no sé, o paga, entra, ¿verdad? Entonces, y si no es así, no tiene acceso, ¿verdad? Y la gente que trabaja ahí, que están sabe que existen las parejas de chicas que están ahí, que están juntas, que incluso hay gente que les reconoce como pareja ahí dentro. Y después hay como una doble moral, ¿verdad? De la sociedad y del Estado también. Entonces, bueno, lo que queremos aprovechar es que ahora también con autoridades nuevas, ¿verdad? Entonces, a ver si podemos continuar este tema y de una vez que se pueda acceder a ese beneficio y que, bueno, por lo menos no sea un acto de discriminación esto. Bueno, Enrique, ¿alguna consulta que quieras hacerle a Caro? Justamente, ya como decía ella, desde esta requisa que al principio se tomó como una broma y demás, se generó todo un debate al respecto y justamente Aireana sentaba una posición al respecto y también de que se tenga un mayor acceso de las parejas, por ejemplo, de dos mujeres que quieran estar juntas, por ejemplo, dentro del penal. Si tienes alguna consulta, le ponemos el sistema de retorno, sí, Enrique. por favor. Y quiero hablar con Carolina, Susana. Ay, prenderme el sistema. Hola, Ahí ya está, ya te escucha, Enrique. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. La primera consulta, ustedes ya ¿Qué tomaron... tal, Enrique? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. ¿Tomaron contacto con Cecilia Pérez, la nueva viceministra de Política Penitenciaria? En este momento no, pero sí tenemos pensado hacerlo desde la próxima semana. Queremos hacer otra vez un acercamiento con la gente del Ministerio de Justicia. Ya lo habíamos hecho antes en el momento que también ella estuvo, tampoco tuvimos respuesta en ese momento, también con todas las otras administraciones anteriores que pasaron, pero sí queremos seguir insistiendo y por supuesto que sí vamos a pedir audiencia para que este tema, o sea, se pueda continuar y se pueda realmente llevar a buen término adelante, ¿verdad? Claro, Carolina, porque yo te planteo una aproximación, ¿verdad? Yo entiendo que Cecilia es una abogada que conoce perfectamente el tema mencionado por vos, el tema de los derechos,
Entiendo que en la administración anterior tal vez no pudo desarrollar sus propias ideas sobre este tema, considerando, digamos, la posición religiosa que tenía el presidente de la República, Cartes, pero creo que la situación es distinta en este momento y por tanto me parece que creo que está planteada una situación objetiva como para llevar adelante una iniciativa como la que estás mencionando, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho, nosotras estamos abiertas a dialogar y que también esto le pueda servir a la gente, bueno, a las mujeres que están ahí dentro, ¿verdad? Porque es que está tan limitado su acceso a vivir su sexualidad libremente, ¿verdad? ¿Qué le importa al resto de la gente? Y sobre todo es el Estado el que no tiene que obstaculizar y es el que está obstaculizando. Le animamos desde Aireana al Ministerio de Justicia, a las autoridades que están ahora, a que sigan adelante con este nuevo reglamento que por fin se pueda cumplir para todas las personas y que le puedan dejar vivir libremente, ¿verdad? Entonces, claro que sí, vamos a tener un diálogo, si es que nos permiten, porque en ocasiones anteriores enviamos muchas cartas donde no tuvimos respuesta, no tuvimos retorno de parte del Ministerio de Justicia y esperamos que, bueno, que en este momento sí sea diferente, sí podamos acceder, sí podamos sentarnos como gente civilizada y que estamos, que vivimos en el 2019, ¿verdad? Yo creo que estas cosas ya no tendrían que estar sucediendo. Sí, claro que sí, que Aireana va a seguir trabajando por este tema y que esperamos que, bueno, que en principio nos reciban y que se pueda concretar de hecho y que las personas, y recordar también que las personas que están privadas de su libertad solo están privadas de su libertad, el resto de los derechos siguen teniendo. Es correcto. ¿Antonella? Sí, buenas noches, Carolina. Soy Antonella y quería consultarte algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay un caso en Colombia, el caso de Marta Álvarez Giraldo, que marcó historia en Colombia cuando logró que el gobierno mismo pidiera disculpas a ella por no permitirle justamente tener un encuentro íntimo con su pareja. Pero ella tuvo que pasar un largo proceso que fue incluso recurrir hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para lograr que ese derecho suyo sea respetado. ¿Cómo ve Aireana que esta posibilidad de que se llegue también a esas instancias? Sí, exactamente. Conocemos el caso de Marta Álvarez, que sí, que claro, tuvo muchos años haciendo todo el recorrido legal, digamos, ¿verdad? Y ella, bueno, ya su mirada era más allá de ella, ¿verdad? Sino del resto que quedaba también ahí, del resto de la sociedad, del resto de las mujeres lesbianas, ¿verdad? Y en Aireana sí, tenemos también, eso es uno de de las ideas, bueno, que surgen en la organización y no está descartada, de hecho es una posibilidad, llegar hasta lo último, ¿verdad? O sea, hasta que se reconozca el derecho de las mujeres privadas de libertad. Y no solamente las mujeres, en realidad también es para todas las personas, ¿verdad? Nosotras somos lesbianas y tenemos un acercamiento hacia las mujeres lesbianas en este momento en el Buen Pastor, pero sí también es para hombres gay, para las personas trans, o sea, para todas las personas en general, ¿verdad? Bueno, Carolina, simplemente muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por las consideraciones que estás compartiendo con nosotros y también Susana por este contacto, muchísimas gracias. Una consideración ahí, Antonella, yo quiero señalar, a mi modo de ver, el Estado paraguayo tiene que asumir de una buena vez su carácter de entidad laica, estimados amigos, y esto significa que tiene que empezar a dar sustancia a disposiciones constitucionales que tienen relación con la identidad de las personas. Yo en este momento, Antonella y Leo Nicanor, quiero compartir con ustedes 3 disposiciones constitucionales, así ni las voy a leer completas ni nada, pero para que la gente vea por qué esta cuestión es necesario que se defina. Artículo 25. Toda persona tiene derecho a la libre expresión de su personalidad, a la creatividad y a la formación de su propia identidad e imagen. A ver, señora directora del Buen Pastor y Cecilia yo sé que sabe esto, pero a los efectos de la gente que nos está viendo, ¿qué parte de toda persona, incluidas las lesbianas, incluidos los gays, tiene derecho a la libre expresión de su personalidad? ¿Qué parte de toda persona no entienden?
Sería muy bueno que explican qué parte es la que no entienden de toda persona, incluida la lesbiana y los gays, tienen derecho a la libre expresión de su personalidad y a la formación de su identidad e imagen. Con mucho gusto yo me ofrezco a explicarles lo que significa toda persona, pues si es que no entienden, ¿verdad? Después tenemos el artículo 33, que es fantástico en nuestra Constitución, estimados amigos. La intimidad personal, señora directora del Buen Pastor, el cuerpo de uno, así como el respeto a la vida privada, es decir, lo que yo hago con mi sexualidad, o con mi cuerpo y mi sexualidad, son inviolables. ¿Qué parte no entendés, señora directora del Buen Pastor? ¿Qué parte de inviolable es lo que no entendés? Te vamos a explicar también con mucho gusto. La conducta de las personas, en tanto no afecta al orden público, está exenta de la autoridad. O sea, yo no entiendo, para mí que está en castellano muy sencilla, es muy sencillo esta disposición constitucional. La intimidad personal y la vida privada de las personas están exentos de la autoridad pública. No son asuntos de autoridad pública. Para ir al grano, perdón, Anto, pero tengo que decir esto, para ir al grano. Si una reclusa del Buen Pastor quiere tener un consolador, señora directora del Buen Pastor y Cecilia Pérez, ustedes no tienen autoridad para negárselo. Esto tiene rango constitucional. Y finalmente, el artículo 36, que es complementario, ¿verdad?, en el sentido de que protege las cosas que son de uno, ¿verdad? No voy a leerlo porque este es un poco más largo. Entonces, hay una situación que honestamente no entiendo. Vos haces una requisa que me parece lógico desde el punto de vista de seguridad. En la requisa encontrás un consolador, pues el consolador se lo dejas a la señora. Eso justamente te iba a decir, Enrique, con el tema de lo que es la intimidad. La intimidad de esta reclusa obviamente quedó expuestísima. Totalmente. Porque lo expusieron ahí, incluso eso tuvo tanta repercusión que algunos medios amarillistas se hicieron eco de ese punto específicamente. Ahora, muchos argumentaron para defender lo que fue esta requisa que podía tener droga, dijeron. Pero estamos viendo en las imágenes que había un perro y los perros están entrenados, o sea que si que huela el objeto y si no da ninguna señal, no hacía falta ni que tocaran ese objeto que encontraron ahí que pertenecía a una reclusa. Es verdad. Y lo segundo es que ya estaba dentro de la institución. De hecho que cuando entra a la institución es donde se comprende que haya una revisión de pies a cabeza que lastimosamente en nuestro país no tenemos los equipos necesarios, estoy hablando de los escáneres. Sí, claro. Que permiten ver lo que hay dentro del cuerpo sin necesidad de sin tocarle necesidad a la de persona. violarla. Bueno, no quise usar ese término, pero en síntesis es lo que se hace, porque se le toca hasta las últimas partes íntimas a las mujeres, principalmente cuando tienen que entrar, ya sea a Buen Pastor, ya sea a Tacumbu. En esos casos, entonces, ahí se comprende un control tan rígido como el que aplicaron, ¿verdad? Pero aplicaron, ¿verdad? En casos así cuando quieren introducir algún objeto, pero en este caso ya estaba dentro de la institución y como dije, contaban con un perro que podía detectar a distancia y no exponer tanto así una situación tan íntima como es el uso de este tipo de aparatos dentro de un penal donde no tenés la libertad de invitarle a tu novio que venga tal día a visitarte y bueno, y que puedas estar con él o tu esposa o en el caso de las mujeres, las novias, ¿verdad? Pero yo voy a ir un poco más a la cuestión, porque yo creo que esto, además, ahí Carolina planteó el tema del penal de Buen Pastor, con mujeres que tienen parejas mujeres. Mujeres, sí. Pero yo tengo entendido que también hay una restricción para hombres que tienen pareja hombres en Tacumbu. Es decir, no hay la posibilidad de hacer usufructo de las llamadas privadas. ¿Cómo que dicen en Chile los venusterios? Venusterios, sí. No, qué nombre más estúpido. Perdón. La diosa del amor. No, ya sé, pero vamos, la privada me parece que es mucho más elegante. Entonces, por si acaso nomás quiero señalar también una última... Déjame contar un último caso. Sí. En el 2016, para recordar nomás también lo que contó Carolina, a Carla Basigalupo, cuando era ministra de Justicia, se le planteó esta posibilidad. Se opuso, pero así, rotundamente. ¿Cuál fue su argumento? Mencionó el artículo 51 y el artículo 52 de la Constitución, que no tienen nada que ver. Se refiere al tema
del matrimonio en el país entre hombre y mujeres. Y con ese argumento lo que ella hizo fue privar que mujeres lesbianas puedan tener a sus parejas respectivas dentro de las privadas. Pero no tiene nada que ver, Enrique. Estamos hablando de lo que es matrimonio, formalización. Eso es un encuentro íntimo. Bueno, por eso es que yo le mencioné a Carolina que el gobierno anterior tenía un componente ideológico religioso. El gobierno de Horacio Cartes. Este también. Pero en menor medida. No discuto claro, eso. No son tan agresivos, pero sí, tiene también. Y efectivamente el artículo 51 y el 52 de la Constitución, mi querida Carla Basigalupo, no tiene absolutamente nada que ver con los encuentros íntimos. Yo no tengo que estar casado para irme a un reservado, mija. Y yo supongo que vos te fuiste a los reservados también sin estar casada, así que dejate de embromar. Entonces, que ahora resulta que tenemos que exhibir el artículo 51 y el 52 de la Constitución para poder entrar en un reservado. Pues vos estás loca, mija, ¿qué te pasa? ¿Entendés? Carla Basigalupo, con razón que está en duda su permanencia en el cargo. Déjame, ¿me puedes dejar completar la historia de Marta Álvarez Giral? Lo que me parece muy interesante porque en el caso de ella pasaron 23 años de esa ocasión en que ella presentó ante la justicia y la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que después salga el gobierno de Colombia, a través de sus instituciones encargadas, a pedirle disculpas públicamente por no haber respetado el derecho que ella tenía y que exigía de poder tener ese encuentro íntimo con su novia. Ella había ingresado en el 94 a la cárcel, después de haberle matado a su hermano. ¿A su hermano? A su hermano. Hubo un problema ahí y bueno, ella terminó matándole a su hermano. 34 años fue la condena, bajó a 20 y después posteriormente bajó a menos de 10 por el tema de buena conducta, ¿verdad? Bueno, en ese interín que ella estuvo en la cárcel, en el 2003 salió. Ella estaba de novia con una chica, 2 años de noviazgo, entonces se atrevió a pedirle a la fiscalía. Lo hizo formalmente, justamente siguiendo todos los pasos legales. La fiscalía autorizó, pero ¿cuál fue el problema con el que ella se encontró? El director del penal en donde ella estaba no quiso hacer caso a lo que dijo la fiscalía. Entonces la empezó a presionar, a discriminar, que no tiene derecho, eso solamente es un derecho para los heterosexuales, no para los homosexuales, fue una de las cosas que le dijo este director. Eso le dio pie a ella para empezar un reclamo público. Y fue así que a través de una ONG, Red Nacional de Mujeres se llama, empezó con el planteamiento ya, ella dentro de la cárcel y digamos, era su brazo ejecutor en cuanto a todas las actividades. Y el 18 de mayo del 96 fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hacer su pedido formalmente. Recién en el 2014 salieron a favor de ella. En el 2014, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la primera vez que se expedía sobre un caso como este. Por eso decía que marcaba historia esto y bueno, y 3 años después ya le tocó al gobierno de Colombia tener que hacer caso a lo que decía la comisión de la Corte Interamericana y bueno, y terminó pidiendo disculpas a esta señora que es Marta Álvarez Giral, que está viviendo en Estados Unidos y trabajando allí. Y el fondo de la cuestión, yo sé que a muchísima gente... digamos, muchísima gente tiene como reticencia, estimados amigos, a ir al fondo de esta cuestión. Y el fondo de esta cuestión es que el Estado paraguayo en realidad todavía no se liberó del yugo religioso. Ese es el fondo de la cuestión. La razón por la cual una directora de un instituto penal o el director de un instituto penal puede hacer este tipo de argumentaciones ridículas que estamos escuchando en Colombia, acá con Antonella, y que acabamos de ver en Paraguay esta semana, es que la religión todavía informa muchas de las decisiones que se toman en el sector público, lo cual debe desaparecer, estimado mío. ¿Por qué tiene que desaparecer? Porque el artículo 24 de nuestra Constitución dice que queda reconocida la libertad religiosa y que ninguna confesión tendrá carácter oficial. Y oficial significa lo que significa en el diccionario y quiere decir que la autoridad pública no puede dar poder coercitivo a disposiciones religiosas, ni que surjan de ninguna religión. No lo puede hacer, aunque la senadora María Eugenia Bajac parece que cree que estamos en la Edad Media. Pero ese es un problema de ella nomás, que le tiene que hacer perder su investidura, de paso. Pero
Esta es la realidad y este es el fondo de la cuestión. Y mientras este fondo de la cuestión no se supere, mi querida Antonella, mi querido Leo, nosotros vamos a seguir aquí con estas prácticas atrabiliarias que son realmente una rémora del pasado. Esperanza Martínez, durante su crítica a este procedimiento, había mencionado que existe también una ley que pretende regular la natalidad de las reclusas. Sí, leí eso, leí. Busqué la ley, hablé con los proyectistas que son la diputada Katia González y el diputado Edgar Acosta, y empecé a mirar qué es lo que proponía esta ley. Y todo lo que hace referencia es planificación familiar y la atención médica, pero en ninguna parte Enrique menciona lo que es educación sexual, ni tampoco, digamos, la posibilidad de que puedan ejercer ellas libremente su sexualidad. Incluso habla de que deben ser sometidas obligatoriamente a un control médico y que esto va a estar dirigido, coordinado por el director de los centros penitenciarios, a los que estén encargados. Y con el ejemplo de Carla Basigalupo, ¿qué podés esperar, Enrique? Con el ejemplo de Shirley Talavera, ¿qué podés esperar entonces el día de mañana? Si esta ley llega a aprobarse, ¿verdad? Al menos así como está redactada ahora en principio. No me acordaba el nombre, por eso no la mencioné. Doña Shirley Talavera. Yo te voy a obligar a andar de velo a vos, mija. Porque si querés vivir en la Edad Media, pues asumís todas las consecuencias. Cuidadito de salirme a la calle sin velo. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Tenemos mensajes de WhatsApp que queremos compartir con ustedes sobre este tema. A ver, jamás soy creyente católico practicante, pero esto no tiene nada que ver con la conducta personal de cada ser individual en su plena libertad privada. Da pena este tema, realmente entiendo las requisas, pero se sobrepasaron con el tema. Sé que en ciertos penales de otros lugares utilizaron cierto tipo de embutidos, creo que no hay necesidad de llegar a eso, es repugnante el tema. Creo que esto es una bajada de línea de la DEA a la CENAL, no sé cómo es acá, pero sí que en Estados Unidos los reclusos no tienen derechos sexuales, incluso la masturbación está prohibida, no importa si sos hetero, gay, lesbiana o lo que sea, lo usan como parte del castigo en el sistema penal. Para la DEA los reclusos no son humanos. ¿Será cierto eso? Habría que investigar. Tomo con reserva eso, ¿verdad? Sí. Artículo 33 de la Constitución Nacional está garantizado el derecho de la intimidad de la persona. En algunas farmacias de Ciudad del Este se venden normalmente los consoladores y los condones y Viagra también. ¿Qué daño puede causar un consolador? Al contrario, produce un estado de bienestar a la poseedora y su carencia podría causar riñas. Solía ir al Buen Pastor a visitar a las chicas con el grupo de servicio en la misa y las chicas tenían celular y sacaban fotos con nosotras. Y bueno, hay una doble moral por parte de la sociedad y creo que tienen derechos ellas. Qué hermosa la señora Antonella y sus rulitos. ¿Quién es? No sé, no dice su nombre. Sí existen los seres inteligentes de otra dimensión, ángeles caídos según la Biblia. Todas las lesbianas del Buen Pastor son unas irrespetuosas, no respetan a las otras reclusas que no son lesbianas, desubicadas, en fin. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta enseguida con los ángeles caídos o los seres extraterrestres, como ustedes quieran llamar.